Toda expresión radical tiene la forma que se aprecia en la imagen. La raíz enésima de un número se expresa mediante el signo radical, y este sería el signo radical, que tiene un índice n, este sería el índice n, y una cantidad subradical a, esta sería la cantidad subradical a, que sería igual a x, donde x es la raíz. O sea, si nosotros determinamos, calculamos la raíz enésima de a, tendremos como resultado a x, que sería la raíz de la raíz enésima de a. Para introducir mejor el concepto de radicación, vamos a apoyarnos en un concepto que yo te maneje, específicamente el de potenciación. En este ejemplo que voy a utilizar, tengo a un número real x elevado a una potencia n. Entonces, mi base es x y mi exponente es n. Esta expresión yo la puedo representar más gráficamente de la siguiente manera. Yo voy a tener a x que se va a multiplicar por sí misma n veces. Y si ese resultado es igual al número a un número real a, entonces yo podría decir que x es la raíz enésima de a. En conclusión, la radicación es el proceso inverso de la potenciación, y cuando hablamos de inverso nos referimos específicamente al inverso del índice. Este tema lo vamos a ver en profundidad dentro de 2 semanas, cuando veamos la relación entre potenciación y exponente fraccionario. Dos radicales son semejantes si tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical. Cuando esto ocurre, lo único que vamos a hacer nosotros es sumar los coeficientes. O sea, sumamos los coeficientes y el resultado de esa suma la vamos a multiplicar por la expresión radical, que en este caso sería raíz enésima de a. Veamos unos ejemplos. Cuando nosotros tenemos unos radicales que se están sumando, lo primero que tenemos que hacer es verificar que sean radicales semejantes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero vemos sus índices. Si los índices son los mismos, ya aparentemente son semejantes, pero también tenemos que ver las cantidades subradicales. Como en este caso, tanto los índices como las cantidades subradicales son iguales, podemos decir que esos tres sumandos son semejantes. Por tanto, vamos a proceder a sumar sus coeficientes. Si sumamos 2 más 3 me da 5, y si a 5 le resto 9 me quedaría menos 4. Por tanto, el resultado de la operación de estos radicales semejantes es igual a menos 4 raíz de 3. Fijémonos que el índice, y tanto el índice como la cantidad de subradical son iguales a los índices de la cantidad de subradicales de los radicales, de las expresiones radicales que le preceden. Vamos a ver otro ejemplo. Nuevamente, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Verificar que sean radicales semejantes. ¿Cómo? Comparando los índices y las cantidades subradicales. ¿Qué observamos en estos tres sumandos? Que el primer término y el tercer término son semejantes. En ese caso, vamos a sumar los coeficientes de esos dos términos, o sea, del primer término y del tercer término. Entonces, si a 4 le resto 1, me quedarían 3. Me quedaría, entonces el resultado de hacer esa operación sería 3 raíz de 6 menos raíz de 3, porque raíz de 3 no tiene otro término semejante, por lo tanto, ella no se suma ni se resta con nadie. Entonces, el resultado de esa operación es 3 raíz de 6 menos raíz de 3. Fijémonos que los índices, tanto el índice como la cantidad subradical de los sumandos que operamos es el mismo. Y el menos raíz de 3 es un término que no es semejante, por lo tanto no lo sumamos, no operó en este caso. Veamos
un nuevo ejemplo. Aquí tenemos 2 raíz quinta de 7 más 3 raíz quinta de 7 menos 8 raíz quinta de 7. De nuevo, lo primero que vamos a hacer es comparar si se tratan de radicales semejantes. Nos fijamos en sus índices y luego en sus cantidades subradicales. Si tanto los índices como las cantidades subradicales son iguales, entonces procedemos a sumar los coeficientes. En este caso, si sumamos a 5 más 3, perdón, en este caso si a 2 le sumamos 3, nos daría 5. Si a 5 le resto 8, me quedaría menos 3. Entonces el resultado sería menos 3 raíz quinta de 7. Fíjense que tenemos que colocar en la expresión radical el índice y el mismo índice y la misma cantidad subradical. Por último, tenemos la siguiente expresión, la siguiente suma. La suma es 2 raíz cuarta de a más raíz cuadrada de a menos raíz cuarta de a. Nuevamente, lo que vamos a hacer es comparar los índices y vemos los que son similares. En este caso vamos a identificar que el índice de la primera expresión radical es igual al índice de la tercera expresión radical, o sea, del tercer sumando. La del medio no es igual, por tanto, la expresión radical que está en el medio, raíz cuadrada de a, no es un radical semejante y no procede, o sea, no vamos a considerarlo cuando sumemos a 2 raíz cuarta de a con menos raíz cuarta de a. Fíjense aquí, no solamente debemos verificar el índice, también tenemos que verificar la cantidad subradical. Como en este caso, tanto el índice como la cantidad subradical del primer término y del último término, es decir, el tercer término, son iguales, entonces procedemos a sumar lo que en este caso es una resta. ¿Qué restamos? Los coeficientes. Si yo a 2 le resto 1, me quedaría 1. O sea, me quedaría, el resultado de esa operación sería raíz cuarta de a más raíz cuadrada de a. Este sería el resultado. Donde el índice y la cantidad subradical de los operandos de la suma tienen que ser iguales de las expresiones radicales que la generaron. Fíjense que el término raíz cuadrada de a no es semejante a los otros sumandos. Por tanto, ella no se suma con nadie y queda como raíz cuarta de a al final de la operación. Tenemos este otro ejercicio. Aquí los coeficientes son fracciones. Entonces, vamos a identificarlos. Son 3 medios raíz cúbica de 2 menos 2 quintos raíz cúbica de 2 más raíz cúbica de 2. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, como ya sabemos, es verificar que se tratan de radicales semejantes, como viendo la expresión radical, que en este caso todos tienen el mismo índice 3 y la misma cantidad subradical. Por tanto, lo que debemos hacer aquí es sumar los coeficientes de cada una de esas expresiones radicales. Escribimos en la siguiente línea, en la línea abajo, y vemos que tenemos a raíz cúbica de 3 que multiplica a la suma de los coeficientes de cada una de los radicales. Esta sería la suma. Entonces, cuando yo desarrollo esa suma de fracciones, hallando el mínimo como múltiplo, multiplicando al dividir yo el mínimo como múltiplo con cada uno de los denominadores, y multiplicarlo por su respectivo numerador, obtengo esa expresión. Y luego ya es más sencillo, porque ya lo que tengo que hacer es sumar los numeradores, y yo al sumar lo que estamos en el numerador, no son los numeradores, sino las cantidades que están en el numerador. Si a 15 le resto 4 me queda 11, y si a 11 le sumo 10 me queda 21. Entonces el resultado de realizar las operaciones de suma es 21 décimos o 21 sobre 10 por raíz cúbica de 2, y esa sería la respuesta a este ejercicio. Veamos este otro ejercicio.
¿Y qué debemos hacer en este caso? Lo que caracteriza este ejercicio o este ejemplo es que ya los coeficientes no son numéricos, no son números enteros ni fracciones numéricas, sino son expresiones algebraicas, son coeficientes algebraicos. Entonces, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Comparamos las raíces y por lo menos en apariencia vemos que las dos primeras expresiones radicales son similares porque coinciden los índices de ambas expresiones radicales y la misma cantidad subradical. Esta cantidad, este radical en principio no tiene la apariencia de que sea un radical semejante. Coincide el índice, pero la cantidad subradical no es la que tenemos en los otros términos de esta suma. Sin embargo, si observamos con cuidado, yo esta expresión, o sea, esa cantidad radical que es menos b más a, yo la puedo reescribir como a menos b. Y en este caso, si al sustituir menos b más a por a menos b, tendría una expresión, o sea, en la siguiente línea podríamos escribir o reescribir lo que tenemos en la primera, y si nos fijamos que en el tercer término sustituí menos b más a por a menos b, y ahora cuando yo comparo a ver si se tratan de radicales semejantes, efectivamente lo son, porque coinciden los índices y las cantidades subradicales de todos los sumandos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, sencillamente tenemos que hacer una suma algebraica de los coeficientes, de estos coeficientes. Al hacer eso, vamos a escribir en la línea de abajo, vamos a tener la expresión radical que es común entre todas ellas, que está multiplicando a la suma de los coeficientes, a la suma algebraica de esos coeficientes. Cuando yo hago esa suma algebraica, m más n menos 2m, obtengo como resultado, al sumar esto tengo n menos m, que multiplica a la raíz cúbica de a menos b, y ese ya sería el resultado final.